sistemas de información? Bueno, el valor de los sistemas de información. Información es clave para hacer gestión de riesgo. Es decir, no puedes hacer gestión de riesgo si no conoces exactamente qué es a lo que te estás enfrentando. Básicamente lo que decimos ahora es que el riesgo es conocimiento sobre lo que puede pasar, a qué estás expuesto, qué elementos te pueden afectar. Y obviamente eso implica entonces que tengas ese conocimiento previo. Los sistemas de información son esas herramientas que te permiten entonces tener acceso a ese conocimiento, lo que se ha generado, ¿cierto? Y te permiten también entonces pues, utilizarlo para apoyar tomas de decisiones en diferentes niveles. Y esa información, lo repetimos un poco, es en diferentes niveles. Hay una información que se requiere a nivel, digamos, de toma de decisión de nivel político, ¿cierto? Entonces ahí requieres una información mucho más dirigida a ese tipo de público, a ese tipo de usuario. Hay información que se requiere en otros niveles. El poblador, ¿no? Cada poblador requiere también tener información sobre su situación específica, cómo puede actuar frente a una situación, qué debe hacer frente a una situación. Y para ello entonces existen diferentes tipos de herramientas. Entonces los sistemas de información pues cumplen un papel fundamental precisamente porque permiten difundir, permiten tener acceso al conocimiento que se genera sobre una situación particular, en este caso el riesgo, y cómo actuar frente a eso. Pienso que hay que mirarlos también en diferentes niveles, ¿cierto? Miremos, vamos a tratar de sintetizar cada uno de ellos, tratar de plantearlos. El nivel, vamos a empezar a partir del nivel donde se genera la información. Entonces, aquellas entidades que están encargadas de generar conocimiento sobre los fenómenos que en determinado momento se pueden transformar o que representan un riesgo para los pobladores o pueden representar un riesgo para las diferentes actividades de tipo social o económico que se desarrollan en cualquier país. Entonces, en ese nivel, yo pienso que hay un avance bastante importante, ¿cierto? En cada uno de los países, con matices diferentes. Hay avances en general como país y también hay avances como instituciones, ¿cierto? Se está generando información o conocimiento sobre el riesgo de los diferentes tipos. Ese conocimiento también se está difundiendo, se pone a disposición de los diferentes usuarios de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces hay un primer nivel, hay un avance significativo, se genera conocimiento de calidad y se pone a disposición de los usuarios. Ese es un primer nivel. El segundo nivel tiene que ver con la parte ya de los usuarios mismos, ¿cierto? Cómo hacen uso de la información que está siendo generada. Ahí pienso que hay avances, pero que todavía hace falta educar. Es parte de los retos, si se quiere, que se tiene. Desde el nivel del poblador, ¿qué hace con la información que está siendo generada en las diferentes instituciones? ¿Cómo la puede utilizar pues, para su propio beneficio y para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, ¿cierto? Que le impliquen reducir o manejar, hacer una gestión adecuada del riesgo que se está exponiendo. Entonces, el nivel de los pobladores, ahí nos hace falta trabajar, ¿cierto? En ese nivel. A nivel de los tomadores de decisión, aquellos que definen políticas o quienes elaboran políticas, quienes hacen políticas para definir proyectos de inversión. En ese nivel, digamos que también hay avances significativos, por lo que decíamos ahora, hay un flujo de información, sin embargo todavía se requiere trabajar más en un poco mirar efectivamente cómo articulamos esa toma de decisión con la información real que existe, ¿cierto? Cómo la información realmente sí apoya y se convierte en un insumo fundamental, porque algunas veces pues, la información existe, pero no se utiliza de la manera adecuada. Hay también un nivel que tiene que ver con que la información se genere o se produzca en los formatos adecuados para que sean fácilmente entendibles por estas personas que tienen que utilizarla en determinado proceso de toma de decisión. Entonces yo consideraría que en general hay avances importantes en la generación, pero que todavía, digamos, se requiere trabajar mucho más en la parte que tiene que ver con difusión, ¿cierto? E implementación del conocimiento que se genera en esos procesos más eficientes de organización de la información, de publicación de esa información hacia usuarios de diferente tipo, ¿cierto? Estamos trabajando en ese nivel. Las herramientas que hemos dejado son herramientas que entonces son de búsqueda de información. Permiten primero organizar y luego al usuario le permiten buscar la información, recuperar la información para que el usuario decida de acuerdo a su necesidad particular cómo implementarla en un proceso particular de toma de decisión o en un proceso específico de diferentes niveles, de diferente nivel local, el poblador, o del nivel de toma de decisión. ¿Y cuáles son concretamente?
Concretamente tenemos entonces lo que es lo que llamamos el portal Georriesgo, que es una herramienta de búsqueda general, ¿cierto? Tenemos la biblioteca virtual, una herramienta también, es una biblioteca, como los nombres lo dicen, una biblioteca virtual. Tenemos una cantidad de documentos relacionados con la gestión del riesgo que están disponibles para los usuarios. Y tenemos también otra herramienta que hemos denominado, que es un inventario de efectos de los desastres. La herramienta se llama Desinventar. A través de esa herramienta se pueden hacer consultas, análisis de esa información, se puede también recopilar información. Entonces, son esas tres herramientas: el portal Georriesgo, la red VivaPAD, tenemos el Desinventar, todo eso agrupado bajo un nombre que llamamos CIAPAD, Sistema de Información Andino para la Prevención y Atención de Desastres.